Dios le bendiga. Algo muy incomprendido es la tarea de un pastor, no solo por la sociedad en general, sino dentro de la iglesia. Tanto el aspirar a dicha labor por razones equivocadas, como el desestimar y rechazar al pastor son males que debemos evitar. De ahí la importancia de que apreciemos la tarea de un pastor, lo cual veremos a continuación en la carta a los Romanos capítulo 1, versos del 8 al 15, que enseña que la tarea de un pastor es orar y trabajar por el crecimiento de la iglesia con la predicación del Evangelio. Veamos en Pablo la oración de un pastor. Ora agradecido por los creyentes. En el verso 8, Pablo agradece a Dios por la propagación de la fe de la iglesia romana en todo el mundo conocido. De hecho, llegó a tener un testimonio tan fuerte que en el 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos a causa de la influencia de un tal Cresto, una referencia inequívoca a Cristo. Pero el agradecer a Dios por las iglesias a las que escribía el apóstol era costumbre en la introducción de sus cartas. Eso es porque a pesar de los problemas que pudieran haber, siempre se puede ver el avance glorioso de la obra de Dios, por imperceptible que sea. Una percepción positiva de la iglesia es necesaria en el corazón del pastor, para que sus oraciones sean intercesoras y no condenatorias, como en el caso de Elías, que se creía que era el último piadoso que quedaba invocando a Dios contra Israel, pero la respuesta divina fue que había muchos más como él. Vea Romanos 11 del 2 al 5. Más bien debemos exclamar con Samuel: lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar y rogar por vosotros. Y eso es lo que Pablo hacía. Ora continuamente por todos los creyentes, incluso los desconocidos, como puede ver en el verso 9. Cuán presente en sus oraciones estaban, dice, siempre y sin cesar. Sin duda Pablo era un hombre de oración, como lo debe ser cualquier pastor que entiende que parte importante de su trabajo pastoral es orar por los creyentes. Pero note que Pablo está orando por los romanos, que en su mayoría no conocía, pues el apóstol estaba expresando en este pasaje su deseo de ir a conocerle. Esto es algo especial, pues en realidad son pocos los que incluyen en sus oraciones a creyentes desconocidos más allá de su denominación y país. Cuando se debe adquirir una visión del reino global para el desarrollo de la gran comisión y sensibilizarnos con las necesidades de todos los hermanos en el mundo. Por último, la oración pastoral en el texto, vemos que Pablo ruega a Dios tener puertas abiertas para ministrar. En el verso 10, algo fundamental para un ministerio eficaz es su total dependencia en oración a Dios. El mismo apóstol había presentado dificultades que le habían impedido ir a Roma, como era su deseo, y puede verlo más adelante en el verso 13. Por tanto, su solución para esto, como para todo, era depender de Dios en oración, admitiendo que para estas cosas, las de Dios, ¿quién es suficiente? Como dice en 2 de Corintios 2:16. De modo que decía también: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, que puede ver en Colosenses 1:29 la cita, pudiendo llegar a decir: antes he trabajado más que todos ellos, sin dejar de aclarar claro, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 de Corintios 15:10. En efecto, comprendía, como deberíamos hacerlo todos, el principio en las palabras de Jesús: separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Hermanos, una de las tareas de un pastor más fundamentales y menos visibles para todos es la oración. El pastor es un intercesor en oración por el progreso del reino en las vidas, dependiendo ministerialmente de Dios. Muchas de las cosas que más necesitas y que el pastor hace por ti sucede en la hora que nadie lo ve. Pero hay más de lo que es la tarea pastoral en nuestro texto, donde la oración persigue el propósito de un pastor. Desea ayudar a los creyentes en su crecimiento espiritual. Véalo en el verso 11. Vea que Pablo expresa su deseo de visitarle con el propósito de confirmarle. Confirmar
es crear convicciones en los creyentes que le afirmen y fortalezcan para la vida cristiana, tratándose de la formación del carácter de Cristo en ellos. Para esta función Dios dio pastores a la iglesia. En Efesios capítulo 4 de 1 al 13 puede verlo, donde los pastores son dones. En el verso 8 lo dice, para el crecimiento de la iglesia, resultando la administración pastoral el compartir precisamente un don espiritual, como en nuestro texto. La palabra don significa regalo de gracia, y en Romanos Pablo la usa de muchas formas para referirse a Cristo, a las bendiciones de Dios y a los dones específicos repartidos por el Espíritu Santo a los creyentes. En nuestro pasaje es una referencia general del término con la connotación de un regalo de gracia espiritual del servicio apostólico. A su vez, el apóstol expresa su deseo de visitarle no solo para dar, sino también para recibir, ya que Pablo se apoya en el compañerismo de los creyentes. Como dice en el verso 12, para ser mutuamente confortados. Y sí que fue confortado Pablo al ser recibido por los creyentes en Roma cuando llegó prisionero, donde en Hechos 28:15 dice que al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. No en vano las Escrituras, hablando de las ventajas del compañerismo, dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará al compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levantare. Puede verlo en Eclesiastés 4 del 9 al 10. El apóstol no era tan autosuficiente que no necesitara de otro creyente, ni había creyente tan insignificante que no pudiera aportarle también. Pablo enseña la interdependencia del cuerpo de Cristo, donde todos nos necesitamos mutuamente según los dones recibidos del Espíritu. En el cuerpo, el ojo no puede decir a la mano no te necesito, sino que el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Puede ver estos textos en 1 Corintios 12:21, Efesios 4:16. Así más adelante en nuestra carta en cuestión, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Puede verlo en el capítulo 12 del verso del 6 al 8. Hermanos, a veces el pastor es tenido como el hombre orquesta, donde se espera que todo el trabajo en la iglesia sea asumido por él. Pero la realidad es que el pastor debe delegar en otros y aplicar el principio de trabajo en equipo para el buen funcionamiento de la iglesia. El crecimiento espiritual y bienestar de las personas en la iglesia y comunidad es presidido por el pastor, pero tarea de todos. Por tanto, queda por ver más específicamente el deber de un pastor. Trazar el plan de trabajo de la iglesia, como vemos en el verso 13, dice, me he propuesto ir a vosotros. Pablo tenía en sus planes de trabajo misioneros el visitarle, para ser encaminados y apoyados por ellos para llevar el evangelio a nuevos horizontes como España, no teniendo más campo en estas regiones, como expresó más adelante en el capítulo 15, versos 23 y 24. Su plan de trabajo se derivaba del llamado divino como apóstol a los gentiles, y esto en dependencia en oración a la agenda providencial de Dios. En su desempeño contó con un equipo de trabajo que le apoyaba, pero no faltó quienes se le opusieran, incluso bien intencionadamente, como cuando Pedro le reconvino a Cristo de que no fuera a la cruz. Puede ver, por ejemplo, en Hechos 21, 12, 13. Así, el pastor tiene un llamado especial con la visión espiritual para la iglesia, que necesita colegiar e implementar con un equipo de apoyo, pero en dependencia a Dios, lo cual se proyecta en predicar y enseñar el evangelio. Versos 14 y 15. Muchas cosas buenas hay para hacer, pero Pablo se siente deudor específicamente a predicar y enseñar el evangelio a todos. Como puede ver en los versos 14 y 15 que dice, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Que esta era la tarea central de los apóstoles se ve en la elección de los diáconos en el libro de Hechos,
para que se encargaran de la distribución de alimentos, diciendo: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos 6, 2 al 3. De igual manera, un pastor debe ser apto para enseñar y ser tenido en doble honor cuando gobierna bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, según 1 Timoteo 3:2 y 5:17. Ciertamente el ministerio pluripastoral para la iglesia es bíblico y el pastor maestro el primero entre iguales. Lo ideal es que cada iglesia tenga más de un pastor, donde uno sea directivo, gobierne bien, otro consejero familiar para la visitación y supervisión de los ministerios departamentales y uno como el maestro principal. Pero todos en función de la formación del carácter de Cristo con la proclamación y enseñanza del Evangelio. Por último, el aspecto más difícil dentro del deber de la tarea pastoral es evaluar los resultados. Verso 13. Pablo quería visitarlo y dice: para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pues trabajaba por presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Vea Colosenses 1:28. Así manda al pastor Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En 2 Timoteo 4:2. Lo difícil de este aspecto de la tarea de un pastor es que por lo general a la gente no le gusta que le regañen y mucho menos que le disciplinen, pero la disciplina es restauradora y los pastores deben ser obedecidos. Puede ver, por ejemplo, Hebreos 12:1, 13:17, el apoyo a lo que digo. Hermanos, el deber de la tarea de un pastor es proporcionar dirección firme a la iglesia con la enseñanza del Evangelio para la formación del carácter de Cristo, como vimos, era el propósito y fruto anhelado. Estimada audiencia, la tarea de un pastor es orar y trabajar por el crecimiento de la iglesia con la predicación del Evangelio. Siempre está trabajando por ti, incluso en la hora en que no le ves, intercediendo por tu vida. Tampoco es el hombre orquesta y necesita de la colaboración de todos. Ten presente que su función principal es dirigir y enseñar con la palabra de Dios en el propósito de formar el carácter cristiano en ti, y que por eso en algún momento quizás tenga que regañar y disciplinar como parte de su deber. Teniendo todo esto en cuenta, podrás apreciar más la tarea de un pastor. Dios te bendiga.